Perfecto, ahora sí, bien. Como hablábamos, ahora vamos a ver lo que son los enlaces químicos. Bien, los enlaces químicos se pueden dividir en intramoleculares e intermoleculares. Intramoleculares quiere decir que son aquellos enlaces o uniones que se da dentro de una molécula. Bien, intermoleculares son aquellos que se dan entre moléculas. Primero vamos a definir, por ejemplo, qué es lo que es un enlace químico y van a determinar las propiedades físicas y químicas de los elementos. Bien. Eh, es decir, acá que pueden formar moléculas o sistemas cristalinos. En algunos casos hay enlaces que van a formar. Por ejemplo, en este caso, si yo junto uno a través de un tipo de enlace, dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno, voy a formar una molécula que es la molécula de agua. Bien. Pero, por ejemplo, perdón por el sonido de fondo. Pero, por ejemplo, si yo uno lo que son cloro, bien, más sodio, me va a dar un sistema cristalino, bien, porque voy a poder observar cristales. El cloro de sodio uno lo ve normalmente como un cristal, bien, perfecto. Antes que nada debemos saber la teoría del octeto, la teoría del octeto electrónico. La venimos trabajando más que nada desde cuando vimos configuración electrónica, no sé si se acuerdan, que hablábamos sobre que se establecían relaciones entre átomos para alcanzar, eh, digamos, una configuración estable. Y esa configuración estable era la de los gases nobles, es decir, que los átomos cuando se unían iban a tratar de parecerse al... Se siguen uniendo gente y para tratar de parecerse al gas noble más cercano, bien, siempre al más cercano y no al mismo periodo, por ejemplo. Como hablábamos ayer, el sodio no se va a tratar de parecer al argón, sino al neón. Pero bueno, eso es lo que veíamos ayer. Y ahora incluimos esto sobre la teoría del octeto electrónico. Bueno, no siempre va a ser un octeto, es decir, de 8 electrones, sino que, por ejemplo, el helio no tiene 8 electrones en su última capa, bien, en su último nivel de energía, que es el único que tiene, solo tiene 2. Pero no vamos a hablar sobre la teoría del dueto y del octeto. Siempre hablamos sobre el octeto. Y bueno, tenemos en cuenta que el helio es la excepción a la regla. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que los átomos al reaccionar entre sí van a tender a completar la estructura del gas noble más próxima a la tabla periódica, que es lo que veníamos hablando recién. Y los átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones hasta quedar rodeados por 8 electrones de valencia. Por eso es que se habla del octeto, ¿bien? Porque siempre lo que va a tender a hacer el átomo es, como dice acá, ganar, perder o compartir electrones para que su último nivel de energía, su última capa, quede con 8 electrones. ¿Bien? Eh, para parecerse, por ejemplo, al gas noble más cercano. Eh, perfecto. Ayer hablábamos sobre un número, es decir, que era la cantidad un número, digamos, la cantidad de electrones que podía ganar, compartir o perder un átomo. ¿Cuál era ese número? Cuando hablábamos ayer sobre las propiedades periódicas. Profe, ¿puede repetir? Sí, sí, sí. Digamos, ayer hablábamos sobre un número que es una propiedad periódica de los elementos, un número que tiene un átomo que es una cantidad específica de electrones que puede perder, ganar o compartir para parecerse al gas noble más cercano. ¿Cuál era ese número? Por ejemplo, el del sodio es 1. ¿Bien? ¿Por qué? Porque pierde un electrón para parecerse al neón. Pero ¿cómo se llama ese número? Sabemos que el del sodio, el litio, el potasio es 1.
No, lo vimos ayer con las propiedades periódicas. Bien, el número de valencia o si no, el número de oxidación. Que recuerdan que yo ayer les hablaba de que esos números se los tienen que aprender de memoria. O si no, ir relacionándolos así. Bien. Por ejemplo, todos los metales. Sí, es lo mismo. Eh, digamos, a la hora de hablar, sí. Pero siempre vamos a hablar sobre el estado de oxidación o el número de oxidación y corresponde al número de la valencia. Bien. Pero bueno, en el caso que, por ejemplo, uno no se pueda aprender todos eh, los números de oxidaciones de los elementos, por relación y poder observar en la tabla periódica, es decir, todos los metales alcalinos, eh, si tienen una tabla periódica a mano, así les voy indicando más o menos, para que puedan ir viendo, todos los metales alcalinos, ¿cuáles eran? Los del grupo uno. Bien, ayer hablábamos sobre que compartían esa propiedad. Eh, ¿Qué van a hacer? Van a tratar de ceder o aceptar electrones. Todos esos metales alcalinos, ¿qué es lo que van a hacer? Ceder Ceden, sus electrones. bien, es decir, ceden o pierden electrones. ¿Y cuántos electrones van a ser? Uno solo. Bien, porque para que el litio se parezca al helio, es decir, el litio tiene tres electrones y el helio tiene dos. Entonces, el litio sabemos que va a perder uno solo y siempre va a ser uno solo. El sodio tiene 11 y el neón tiene 10, pierde uno solo. El potasio tiene 19, el argón 18, pierde uno solo. Bien. Si después vamos a los metales alcalinos térreos, el berilio, magnesio, calcio, bueno, estroncio, ya después el bario, radio. ¿Cuál es el número de oxidación? El 2. Dos. ¿Por qué? Porque pierden dos electrones para parecerse al gas noble más cercano. Bien. Esa es una forma de poder ir aprendiendo. Y por ejemplo, después tenemos a los halógenos, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. Eso sí sabemos que, bueno, tienen muchas valencias, pero por ejemplo, una de esas puede ser uno. ¿Por qué? Por ejemplo, el flúor, el cloro, bromo, yodo. Eh, ¿Qué van a hacer? ¿Ceden o ganan? Ganan. Bien, porque en el caso, bueno, del flúor, solamente se va a aparecer al neón. Pero en el caso del el cloro, el bromo, el yodo y en el astato, pero el astato no se lo ve mucho, se van a aparecer o al neón, por ejemplo, en el caso del cloro se va a aparecer o al neón, porque va a perder también 7, o puede ganar uno para parecerse al argón. Bien, ¿se va entendiendo eso más o menos? Perfecto. Y después, bueno, otros son más para compartir electrones. Perfecto. Bien, sigamos. Eso más que nada tiene que saber la teoría del octeto. Siempre se va a parecer al gas noble más cercano y en el último nivel de energía va a completar con 8, exceptuando, bueno, el hidrógeno para parecerse al helio con 2, pero no vamos a hablar del dueto. Ahora, una de las estructuras que más se usa a la hora de diagramar esta, esta relación entre elementos es la estructura de Lewis. Bien, como dice acá, bueno, son útiles para entender los enlaces en muchos compuestos y se utilizan para poder justificar las propiedades de las moléculas. ¿Por qué digo que es una de las estructuras que más se utilizan? Eh, digamos, si ustedes ven, vemos acá una imagen, por ejemplo, utilizan esto, ¿bien? ¿Cómo se utilizan todos los puntitos? Esa es la estructura de Lewis, ¿bien? Ya podemos explicar un poquito mejor. Pero es más fácil establecer eso, o una línea, o una X, a estar haciendo, por ejemplo, otros tipos de enlaces que son más complicados de entenderlo. Entonces Lewis simplificó todo y dijo, bueno, vamos a hacer que un electrón sea un puntito, una X o una línea. Y va a depender
de si los compartían, los cedían o aceptaban electrones. Y bueno, no indican la forma de las moléculas, solo muestran el número y los tipos de enlaces entre los átomos, ¿bien? Lewis lo hizo para saber la cantidad de enlaces, es decir, y bueno, al saber la cantidad de enlaces, cuántos electrones se compartían, se cedían o se aceptaban en esa molécula, pero no la forma, ¿bien? Porque, por ejemplo, esto es la forma de una molécula, ¿bien? Pero no es lo mismo esto a esto. Esto es lo que planteó Lewis, ¿bien? Los puntitos, por ejemplo, acá vemos que los del flúor están en rojo y los del aluminio están en negro. Pero es lo mismo plantear esto que plantear esto. Entonces Lewis no planteaba la estructura de la molécula, sino que solo planteaba que se pueda observar la cantidad de electrones presentes en ese enlace y cómo se daba. Bien, por eso que acá hablaba, bueno, y decía que la forma global de una molécula está determinada por sus ángulos de enlace y, bueno, los ángulos formados por las líneas que unen los núcleos de los átomos de una molécula. Es decir, esta es la forma global, perdón, esto es lo que establece la forma global de las moléculas, bien lo que establecía Lewis. Pero acá vamos a hablar ya sobre los ángulos, bien, Eh, porque si vemos acá, yo no puedo establecer un ángulo entre esta unión. No sé si, a ver, bueno, después más adelante vamos a ver la estructura del agua, cómo es la fórmula del agua. No es H, liñita, O, liñita, H, ¿bien? Sino que tiene, digamos, los átomos de hidrógeno no están en el mismo plano que el átomo de oxígeno, entonces tienden a formar esos ángulos, ¿bien? En la mayoría de los casos no todos los enlaces van a estar en el mismo plano. Cuando hablamos del mismo plano, es, por ejemplo, yo tengo una hoja está en el mismo plano. Si yo a esa hoja le atravieso una lapicera, la lapicera no va a estar en el mismo plano que la hoja, ¿bien? Ya va a estar en otro plano, en una tercera dimensión, por así decirlo. Bueno, acá como planteamos sobre la estructura de Lewis, él lo que quería ver era cómo se unían esos átomos. Por ejemplo, el de sodio con el del cloro, hablábamos hace rato que el sodio, ¿qué es lo que va a hacer? El sodio va a perder un electrón, ¿bien? Y ese electrón, ¿a quién se lo va a dar? Al cloro, ¿bien? Porque el cloro tiene 7 y para parecerse al gas noble más cercano necesita uno solo, ¿bien? Para completar esa estructura, esa última capa. Entonces, ¿de quién lo utiliza ese uno? Del sodio. Como el sodio tiene un electrón de sobra, por así decirlo, y el cloro tiene un electrón faltante, se lo cede. ¿Bien? Entonces eso es lo que plantea. Eso es lo que va planteando eh, Lewis. Y lo mismo, bueno, con todas las estructuras. Ya después vamos a ver unos ejercicios para ver si nos va saliendo la estructura de Lewis. Pero eso es más o menos lo que iba planteando Lewis. ¿Cómo puedo determinar qué electrones son de un elemento y qué electrones son de otro elemento? ¿Y cuántos son de cada uno? ¿Bien? Ah, por ejemplo, acá tenemos el del agua. Esta no es la estructura molecular del agua. ¿Bien? La estructura molecular del agua, ya cuando veamos más adelante, no es esta. Sino que esto es como decir, bueno, el hidrógeno da 1 y el oxígeno me da 6. ¿Bien? Pero como el oxígeno necesita 8 en vez de 6, bueno, le pido uno un hidrógeno y otro hidrógeno. Y ahí comparten. A diferencia de acá, que acá lo ceden. Bien, acá comparten, acá ceden. Ceden o aceptan. Bien, sigamos. Vamos con conceptos principales antes de entrar a todos los enlaces químicos. Bien, porque hay que ir sabiendo esto para poder entender mejor. Polaridad de las moléculas. Vamos a saber que en su mayoría las moléculas van a presentar una polaridad. Bueno, cuando una molécula, perdón por el ruido de fondo. Cuando una molécula está formada por átomos diferentes, eso tengan en cuenta, cuando está formada por átomos diferentes, la nube electrónica es atraída con mayor fuerza por el átomo más electronegativo.
Por ejemplo, ayer hablábamos sobre la electronegatividad. ¿Cuál es el átomo más electronegativo de la tabla periódica? Flúor. Flúor. Perfecto. ¿Y el menos electronegativo? Francio. Bien. Sí, lo comparte con el cesio ahí la electronegatividad, pero sí, es el menos electronegativo, uno de los menos electronegativos. Eh, ¿Y los que no tienen electronegatividad, cuáles eran? ¿Cuáles eran aquellos que directamente ni presentaban electronegatividad? Los gases nobles. Bien, perfecto. Eh, entonces, bueno, hablábamos sobre eso y después, bueno, los centros de gravedad y las cargas positivas no coinciden con las cargas negativas, generando un dipolo. Después vamos a ver sobre los enlaces dipolos, ¿bien? Y entonces, en este caso, la molécula se va a volver polar. No es que siempre se va a volver polar, siempre aclaramos cuando los átomos son diferentes. Cuando veamos enlaces covalentes, vamos a ver que se pueden dividir en polares y apolares. Y la polaridad se puede medir basándose en una tendencia de las mismas a orientarse en un campo eléctrico. ¿Bien? Esto en realidad no es necesario que lo sepan cómo se mide una polaridad, pero bueno, en realidad les puede servir después cuando ven en química biológica, más que en electroforesis y eso, está bueno que lo sepan. Resonancia. Resonancia, vamos a decir que, bueno, a menudo sucede que no pueden dibujarse una sola fórmula electrónica de compuestos que sea apropiada, perdón, una fórmula electrónica de puntos que sea apropiada para un compuesto. Ese compuesto que está ahí, ¿alguien me puede decir cuál es, si lo sabe reconocer? El benceno puede ser. Bien. O también se lo representa con un círculo acá. El benceno es una de las moléculas que presenta esta propiedad, ¿bien? Que es la resonancia. ¿Por qué presenta resonancia? Si ven acá, ven que, por ejemplo, en este caso vamos a decir que planteamos a este como carbono 1, bueno, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, ¿bien? Acá lo tenemos al doble enlace en el carbono 1, ¿ven? Pero es este carbono. Y acá ese doble enlace no está entre estos carbonos, sino está entre eso. ¿Por qué? Porque el benceno, bueno, tiene esta propiedad que está en constante resonancia, está en constante movimiento. Es una similitud cuando hablábamos la clase del martes sobre lo que era el principio de incertidumbre de los electrones. ¿Se acuerdan que no podíamos determinar con precisión dónde encontrar a los electrones? Bueno, pasa lo mismo en este caso. No podemos determinar con exactitud dónde está ese doble enlace. Entonces, ¿qué es lo que planteaba? Que Coulé, bueno, después lo vamos a ver en química orgánica más que nada, pero él planteó eso, la resonancia. Bien, que estos dobles enlaces están en constante movimiento. Por eso es que al benceno se lo puede representar con un círculo. Pero bueno, más que nada para que vayan entendiendo resonancia, vamos a hacer más hincapié en química orgánica cuando veamos la estructura del benceno y propiedades. Ahora sí, cuando ya vimos todos esos conceptos básicos, vamos a pasar a lo que es un enlace intramolecular. Vamos a decir que, bueno, que estos existen dentro de las moléculas y van a mantener unidos bueno, los átomos de una molécula determinada. Bien, es por eso que son intramoleculares, porque son dentro de las moléculas. Bueno, estas fuerzas o enlaces la mantienen intacta. Un cambio en el estado de una sustancia no va a afectar las interacciones. Por ejemplo, eh, bueno, una molécula de agua es algo muy pequeño, pero cuando hablábamos de cambios en el estado, ¿cuáles son esos cambios, por ejemplo? ¿Cuál ustedes me pueden decir qué cambios puede presentar como cambios en este estado?
o sea, lo que es sólido, líquido y gaseoso. Este enlace no se va a ver perjudicado, ¿bien? Cuando cambia de estado. Pero sí se va a perjudicar los enlaces intermoleculares, ya lo vamos a ver más adelante. Por eso, es decir, que yo le cambio el estado a una molécula, el enlace intramolecular no va a cambiar, ¿bien? No se va a modificar, no se va a ver afectado. ¿Cuáles son estos tipos de enlaces? Estos tipos de enlaces van a ser iónicos, si recuerdan la clase pasada cuando veíamos lo que eran iones, catión, anión, y después covalentes, y el covalente se puede dividir en apolar, polar y bueno, dativo o coordinado. Apolar no va a presentar, digamos, carga, por así decirlo, polar sí, dativo coordinado, ya vamos a ver bien qué es lo que es eso, y bueno, metálico. A simple vista, ¿alguien me podría decir cuál es la diferencia entre cada uno? Digamos, en el iónico, Entre metales, el covalente entre metal y no metal. Y bueno, metálico. Entre metales. sería el iónico entre... No metales. No metal y metal. No. Claro, el iónico es entre un no metal y un metal. El covalente era no metal. Claro, el covalente se da entre no metales. Bien, bien. Y bueno, el metálico ya sabemos que se da entre metales. Perfecto. Entonces vamos a decir que el enlace iónico, ¿qué va a utilizar? Utiliza los electrones de valencia y se da primordial. Lo del covalente, igual ya lo vamos a ver, así que no hay problema que no. Ya lo vamos a ver el covalente, así que no hay problema. Primero vamos con el iónico. Bueno, como dijimos, utiliza los electrones de valencia o el número de oxidación. Cualquiera de los dos términos es correcto. Se da primordialmente entre metales y no metales. Eso tienen que recordar. En iónico es entre metales y no metales. Siempre se dice que se da primordialmente o mayoritariamente porque siempre hay alguna excepción en la regla. ¿Bien? Cosas que pasan en la naturaleza. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a decir que es una combinación de átomos que adquieren cargas eléctricas positivas o negativas y se transforman en iones. Cuando hablábamos ayer de que un átomo se le agregan electrones o se le quitan electrones, ya no es un átomo neutro, va a pasar a ser un átomo en forma de ion. Y bueno, se transfieren electrones. En el enlace iónico hay transferencia de electrones. Eso tienen que tener bien en claro y presente. Hay transferencia, quiere decir que pasa un electrón de un átomo a otro. Eso lo tienen que tener presente, ¿bien? Porque no es que, por ejemplo, después vamos a ver que se puedan compartir. No, acá sí o sí pasa. Tenemos, por ejemplo, el átomo de sodio con todos sus niveles de energía. En este caso son 3 niveles de energía. En el primero vemos 2 electrones. En el segundo vemos 8 electrones. Y en el tercer nivel de energía vemos uno solo. Bien, porque son 11 electrones los que tiene. Y el átomo de cloro, vamos a ver que tienen 3 niveles de energía. En el primero 2, en el segundo 8 y en el tercero 7. Acá, para alcanzar esa estabilidad, el átomo de sodio le va a ceder o le va a ceder o le va a dar un electrón al átomo de cloro, ¿bien? ¿Por qué? Porque dice el átomo de sodio no le va a pedir esos 7, el átomo de sodio no le pide todos esos 7 al cloro, ¿bien? Dice, bueno, yo te doy uno y listo. Entonces, el átomo de sodio le da ese electrón y entonces el átomo de sodio, en vez de tener 3 niveles de energía, pasa a tener 2 niveles de energía. Bien, como se observa acá en la imagen. Y el átomo de cloro sigue con sus 3 niveles de energía, pero en vez de tener 7, en el último va a tener 8. Entonces, ambos adquirieron lo que es la regla del octeto. Bien, se parecen al gas noble más cercano. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ocurre esto de que uno le dio un electrón a otro, se unen.
¿bien? Establecen como una interacción. Esa interacción genera moléculas, ¿bien? En este caso, por ejemplo, cuando hablábamos hace rato, que podían ser unas moléculas o cristales. En este caso va a formar un cristal, ¿bien? Ese cristal es cloruro de sodio. Por ejemplo, el sodio, vamos a decir que es el ion de sodio con carga positiva. ¿Cómo se llama también ese ion? Digamos, es un anión, un catión. Catión. Bien. Y por ende, el cloro va a ser. Perfecto. Estos son monovalentes, divalentes, trivalentes. Monovalente. Perfecto, porque es un solo electrón. Bien. Perfecto. ¿Cómo vamos con enlace iónico? ¿Les quedó claro? Perfecto. En su mayoría, los enlaces iónicos, seguimos con la palabra mayoría o primordialmente, van a ser cristales, ¿bien? Cloruro de sodio, el cloruro de yodo, eh, después, bueno, todos otros compuestos, cloruro de potasio, van a tratar de formar cristales, ¿bien? No soluciones acuosas. En su mayoría son cristales. Bien. Después tenemos lo que son los enlaces covalentes. Se forman al compartir un par de electrones. Bien. Acá seguimos utilizando lo que son los números de valencia o o el estado de oxidación. Bien. Anteriormente hablábamos de ceder o aceptar, ahora hablamos de compartir. Bien. Es decir, que un átomo puede adquirir la configuración del gas noble compartiendo electrones con otros átomos. Por ejemplo, el hidrógeno nunca va a poder ceder, ¿bien? Es decir, yo el hidrógeno cedo un electrón, ¿bien? El hidrógeno no va a poder ceder ese electrón, porque si el hidrógeno cede el electrón, se va a quedar sin electrones, ¿bien? Porque tiene uno solo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene un solo electrón y va a tratar de compartirlo, ¿bien? Por eso el hidrógeno mayormente o sea, todas aquellas reacciones o moléculas que estén presentes el hidrógeno van a ser enlaces covalentes, porque el hidrógeno tiende mucho a eso, a compartir, no a ceder. Bien, como hablábamos anteriormente, los enlaces covalentes se podían dividir. En este caso, por ejemplo, tenemos el no polar o apolar. Y es aquel en que los electrones se comparten por igual entre los dos átomos. Es decir, los dos átomos que tenemos comparten al mismo tiempo un electrón. Es decir, uno de acá comparte con el otro y este de acá comparte con el otro. ¿Bien? La molécula en conjunto no presenta polos eléctricos separados, eso es lo que hablábamos recién, no presenta un polo, no presenta carga en sus extremos, ya que los podríamos considerar como polo negativo y positivo que coinciden en un mismo punto. Bien, se da entre dos no metales idénticos o de igual electronegatividad. En su mayoría son entre no metales idénticos. Por ejemplo, entre un carbono-carbono, un enlace carbono-carbono se da un enlace covalente no polar. Bien. Pero recién hablábamos sobre, por ejemplo, el cesio y el francio, que tienen la misma electronegatividad, entonces estos también van a formar un enlace covalente polar. No, perdón, mala mía, porque son metales esos. Eh, a ver. O sea, entre el nitrógeno y el cloro, que tienen la misma electronegatividad. Después el boro y el arsénico. eh, mm, el carbono y el azufre, o sea, todos aquellos que comparten, y el yodo también, que comparten esa misma electronegatividad, van a formar este tipo de enlaces, pero en su mayoría son
entre no metales idénticos, ¿bien? ¿Por qué no presentan, bien, como ven acá, hidrógeno, hidrógeno, uno le comparte al otro para parecerse al helio, y son iguales, al igual que el cloro, este le comparte a este, por eso lo representa con una línea, ¿bien? Eh, es mejor representarlo a los covalentes con líneas en vez de los puntitos. Ven entre flúor y flúor, entre oxígeno y oxígeno. Los electrones que principalmente se van a compartir, los pongo en el medio. Bien, si ven acá, los pongo entre los elementos. Pues no voy a poner en toda esta línea todos los electrones que tienen, porque si no ya es como que es mucho. Bien. En este caso el oxígeno tiene 6 y entonces, ¿qué es lo que van a estar? Van a estar compartir con otro oxígeno 2 más, porque acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 electrones el oxígeno. ¿Pero por qué los comparte? Porque si no a este lo voy a dejar con 4 y ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ambos oxígenos tienen 8 electrones y 4 son compartidos. ¿Bien? Y lo que hablábamos sobre que no presentan esos extremos, por eso es que son no polares, acá hablábamos que no tenían un polo, es porque coinciden. ¿Bien? El polo positivo de este elemento justo coincide con el otro polo de este. Bien, entonces al coincidir no existen esos polos negativos o positivos en los cuales les da la polaridad. Bien. En ese covalente polar, uno de los átomos ejerce mayor atracción por los electrones que el otro. Anteriormente hablábamos que el no polar, ambos ejercen la misma atracción. Bien, por presentar esto, ya sea que son idénticos o porque presentan la misma electronegatividad. No es que uno necesita un poquito más la energía que el otro. Como tienen la misma cantidad de energía, van a estar en la misma, ¿bien? Van a ofrecer la misma interacción. Pero en el polar, no. Acá es uno ejerce mayor atracción que el otro. Bueno, el par electrónico es más atraído hacia el núcleo de elemento de mayor electronegatividad y eso determina la aparición de un dipolo. Bien, acá es donde que uno presenta más electronegatividad que el otro, hace que presente ese dipolo, bien, esa carga, esos extremos. Y se da entre dos no metales, perdón, distintos o de diferente electronegatividad. Por ejemplo, entre el boro y el flúor. Por ejemplo, entre el boro y el flúor, ¿cuál va a tender a atraer más? ¿Cuál es el de mayor atracción? Si yo uno el boro y el flúor. El flúor. Flúor. Bien, porque es el de mayor electronegatividad. Bien. Entonces es como que ese dipolo va a estar más que nada, esa carga, eh, en el flúor. Como ven acá, bueno, átomos diferentes. Entre un átomo de berilio, comparto con un átomo de cloro y también comparto con otro átomo de cloro. Bien. Lo haga con el boro. El boro comparte con 3 átomos de cloro. Bien. Hasta ahí con lo que es enlace covalente polar y apolar. ¿Entendieron? Más que nada es marcar las diferencias. Bien, en la atracción, es decir, que en el apolar, ambos es como que esa atracción es idéntica. ¿Por qué? Porque ya sea que son el mismo elemento o presentan la misma electronegatividad. Mientras que en el polar presenta esa polaridad porque uno tiene mayor atracción de energía que otro, debido a la diferencia de electronegatividades. Primero en principal, por la diferencia de electronegatividad y porque son no metales diferentes. ¿Bien? Y bueno, y saber que el que atrae mayormente de electrones es el de mayor electronegatividad. ¿Por qué? ¿Qué era la electronegatividad? Si alguien se acuerda.
¿No era una medida de tendencia de los átomos a atraer electrones hacia sí, por así decirlo, en un elemento químico? Exacto, es eso. Digamos, es aquella tendencia a poder atraer electrones. ¿Bien? Entonces, si tiene mayor electronegatividad es porque tiende a atraer malos electrones. Eso tienen que ir haciendo, bien, ir relacionando unidades. No es que cada unidad ya la vieron, listo, la dejo ahí. No. Siempre está bueno ir relacionando para ver si bueno, vamos entendiendo. Perfecto. Y vamos con el último enlace covalente, pero este es un poquito diferente. Lo vamos a llamar covalente dativo o coordinado. ¿Bien? ¿Por qué es diferente al anterior, a los anteriores? Porque acá se establece por la unión entre dos átomos de dos elementos, en el que el par electrónico, uno es compartido, sería el par electrónico compartido es aportado por solo uno. Bien. Anteriormente, cuando hablábamos de los covalentes polares o apolares, si vamos acá, ven que ambos comparten esos electrones, es decir, el berilio comparte con el cloro y el cloro comparte con el berilio. En el caso del covalente dativo, no. Acá solamente uno es el que va a compartir. ¿Bien? Ahí está. Por ejemplo, ¿qué molécula es esta? ¿Si alguien sabe? Digamos, esta sola, sin sumarle esto. Solo esto. Solo esto. N, H, N3H. H3, perdón. No. ¿La mina de qué deriva? De qué molécula deriva la mina? La mina pierde un hidrógeno. Bien, este es el amoníaco. Amoníaco. Bien, no amoníaco. Por favor, no digan amoníaco porque si no después la profesora de química biológica les va a matar. Es amoníaco. Con acento en la I. Bien, entonces tenemos la molécula de amoníaco. Es uno de los ejemplos prácticamente más fácil y es el más común en lo que es el covalente dativo. El amoníaco, para formar esto, que sí es el amonio, como decían al principio, esto sí es el amonio, que es el ion amonio. ¿Por qué? Porque se le agrega un hidrógeno más. Si ven acá, por ejemplo, esta es la estructura del amoníaco, ¿bien? Un nitrógeno comparte con otro hidrógeno, este nitrógeno comparte con este hidrógeno y este nitrógeno comparte con este hidrógeno. Pero ambos, ¿bien? El hidrógeno le comparte uno y el nitrógeno le comparte uno, así en todos. Pero cuando se forma esta molécula de amonio, eh, amonio siempre es un ion, un catión, que tiene carga positiva. ¿Qué va a pasar? El nitrógeno va a compartir el electrón con el hidrógeno, pero el hidrógeno no le va a compartir su electrón, ¿bien? Esa es la diferencia con los anteriores. Es que en este solo uno comparte. Es decir, este es como que le comparte a este, pero este no le comparte, ¿bien? Es por eso que acá la atracción es un poquitito, bueno, acá me faltó, sería a esta imagen, le faltó una diferencia, ¿bien? La longitud de enlace no es la misma, ya que estos al compartir, al compartir electrones entre ambos, están más cerca de lo que está el nitrógeno, digamos, el central, con este hidrógeno, ¿bien? Porque no hay tanta atracción. En esto sí hay bastante atracción porque entre ambos se atraen para poder compartir, ¿bien? En estos, como solo el nitrógeno le comparte, es menos la atracción. ¿Por qué el nitrógeno no le cede? Bien, le podría decir, bueno, yo te cedo el electrón, pero si no, el nitrógeno
no quedaría estable. Bien, porque bueno, el nitrógeno va a querer parecerse siempre, seguimos hablando, eh, al, al gas noble más cercano. Bien, esa es la idea. Perfecto. Hasta ahí, ¿lograron entender el enlace dativo, enlace covalente dativo? Más o menos. Bien, si ustedes lo que tienen que ir haciendo es relacionando. Es decir, el polar y el apolar, ambos elementos comparten todos, no todos, perdón, comparten sus electrones. Los electrones que tienen que compartir, obviamente, según la valencia o según el número de oxidación. Pero el dativo o coordinado, solamente uno comparte. Bien, como ven acá. Acá solamente este comparte, no este. Sería, si uno ve acá en la imagen, acá, ¿bien? Yo tengo el amoníaco. El amoníaco, el hidrógeno le comparte al nitrógeno y el nitrógeno le comparte el hidrógeno. A ver si tengo un... No, no hay lápiz. Bien. Pero la cosa es esa. Supongan que este... Ahí, hacemos ahí. Sería así, ¿bien? Este tipo de enlace se establece un enlace covalente, por ejemplo, ¿qué sería acá? ¿Covalente polar o apolar? Bien, porque son átomos diferentes. Recuerden que no es unión entre hidrógeno y hidrógeno, sino es unión entre hidrógeno y nitrógeno. Entonces, al ser apolar, por ejemplo, el punto rojo que está ahí es un electrón del nitrógeno, ¿bien? Y el punto negro que está arriba es el electrón del hidrógeno. Y ambos comparten, ¿bien? Es decir, este electrón del nitrógeno le da el electrón al hidrógeno para que el hidrógeno se parezca al helio, y el hidrógeno le comparte, no le da ni le presta ni nada, le comparte su electrón al nitrógeno, ¿bien? Porque el nitrógeno, vamos acá, entonces hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué? Porque si ven acá tiene 8 electrones. Y el nitrógeno, cuando tiene 8 electrones, se va a parecer al neón. Pero normalmente, ¿cuántos electrones tiene el hidrógeno? En átomo neutro, el nitrógeno, ¿cuántos átomos tiene? ¿Cuántos electrones tiene? Átomo neutro. Uno. El nitrógeno, N. Bien, tiene 7 electrones. Entonces, estos dos son 2 electrones del nitrógeno, ¿bien? Hacemos 2, 3, porque recuerden que este es del nitrógeno, 3, 4, 5. Bien. ¿Por qué son 5 y no tengo los 7 acá? ¿Alguien me puede decir? ¿Dónde están esos 2 electrones que faltan? En la primera capa, ¿bien? En el primer nivel de energía. Bueno, igual ya la dije. Sería, acá el nitrógeno tiene 5 electrones, ¿bien? Es decir, 1, 2, estos 2 no los comparte con nadie. Acá el único electrón del nitrógeno es este, entonces ahí tenemos 3. Este es el único electrón del nitrógeno, 4,
y este es el único electrón del nitrógeno, entonces son 5. 5 electrones tiene acá el nitrógeno. ¿Por qué? Porque son los 5 que están en el segundo nivel de energía. ¿Ven? Pero como tienen el primer nivel de energía, ¿cuántos aceptaba? ¿Cuántos electrones aceptaba? 2. Entonces, esos 2 electrones que faltan, que no están acá, están en el primer nivel de energía. Pero esos no participan, ¿bien? Solo participan los del segundo nivel de energía o los del último nivel de energía. ¿Me entienden? Entonces, como tengo 5, ¿cuánto necesito para llegar a 8? 3. Perfecto. Y esos 3, ¿yo de dónde los voy a utilizar? Uno de cada hidrógeno, porque el hidrógeno sí tiene un solo electrón. Es decir, bien, para que acá, allá tengo 1, 2, 3. Perfecto. Yo te presto, el nitrógeno le presta, perdón, le comparte, no le presta, le comparte uno al hidrógeno. Entonces el hidrógeno, perfecto. Yo ya tengo los dos electrones míos. Y el hidrógeno le comparte su electrón. Entonces ya tenemos acá 4. Pasa lo mismo acá. Hace lo mismo que hizo acá, hace lo mismo. Bien, entonces sí, bueno, el nitrógeno le comparte al hidrógeno y el hidrógeno le comparte al nitrógeno. Ya tengo 6. Entonces acá hacemos lo mismo. Nitrógeno le comparte al hidrógeno y el hidrógeno le comparte al nitrógeno. Listo, 8, la regla del octeto, y el nitrógeno está estable. Nitrógeno se parece al neón y el hidrógeno se parece al helio. Pero ¿qué es lo que pasa? Existen moléculas que son, por ejemplo, estas. Bien, el amonio es una molécula, eh, no es de importancia fisiológica, pero normalmente suele estar presente en muchas reacciones fisiológicas. ¿Bien? Por eso es una molécula dentro del todo estable. Entonces, sería, ¿por qué ocurre, cómo ocurre este enlace? O sea, es necesario saber cómo ocurre este enlace, porque no es que el hidrógeno está ahí porque está ahí, no. Entonces hace lo mismo, pero ¿qué? El nitrógeno, en este caso, ya no necesita, ¿bien? Ya no necesita más electrones. ¿Por qué no necesita más electrones? Porque ya se parece al gas noble. Perfecto, porque ya se parece al neón, ¿bien? Entonces, como el nitrógeno ya no necesita más electrones, y este hidrógeno sí lo necesita, porque se quiere parecer al helio, le comparte, ¿bien? No le cede, ¿por qué? Porque si le cedería, entonces ahí el nitrógeno sí se queda, se va a parecer más al flúor que al neón, ¿bien? Esa es la cosa. Entonces va a decir, bueno, yo te comparto para que vos te parezcas al helio. Pero entonces el hidrógeno no le va a compartir, ¿bien? Porque como ya está estable, el nitrógeno en esta molécula ya está estable, no le va a hacer nada, ¿bien? Esa es la cosa. Solamente el nitrógeno le va a compartir, pero el hidrógeno no le va a compartir al nitrógeno. Esa es la cosa. ¿Por qué? Porque ya se encuentra estable esta molécula. El nitrógeno ya está estable, ya se parece al gas noble más cercano, ya está con la regla del octeto, todo perfecto, pero el hidrógeno no. Entonces, el hidrógeno, para que tenga la regla del octeto, solo necesita un electrón. ¿Quién se lo comparte? El nitrógeno. ¿Bien? Y se forma esta molécula estable que se conoce como amonio. Es decir, el amoníaco se une a un protón y se forma el amonio. ¿Bien? ¿Se entendió ahora? ¿Quedó un poco más claro o fue más confuso? Bien, perfecto. Eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿bien? Cuándo va a compartir, cuándo no va a compartir, entre qué son y todo eso. Sigamos. Vamos a ver un poco sobre los enlaces. Estos enlaces se van a presentar en enlaces covalentes, enlaces sigma y pi. Pero estos enlaces no vamos a abundar mucho ahora, ya que lo vamos a ver en química orgánica. Bien, cuando veamos química orgánica es importante que ustedes sepan reconocer cuántos enlaces sigma, por ejemplo, hay eh, en una estructura carbonada, cuántos enlaces pi hay en la estructura carbonada y así. Bien, eso es importante reconocer cuántos enlaces hay presentes. Pero bueno, como para que ya estamos viendo enlaces, vemos
la teoría. ¿Bien? Es decir, el enlace sigma es el enlace resultante del solapamiento frontal de orbitales atómicos. ¿Bien? ¿Qué quiere decir frontal? Es decir, los que están en el mismo plano. ¿Bien? Frontales que están uno enfrente del otro. Bueno, orbitales atómicos, ya vimos lo que son los orbitales atómicos. Bien, es decir, la región en la que se comparten los electrones está ubicada sobre la línea imaginaria que unen los dos átomos enlazados. Es decir, que los átomos, perdón, los electrones, se ubican en la misma línea, ¿bien? No es que están uno más arriba que el otro. Y adopta una forma cilíndrica, ¿bien? Una forma de cilindro, más que nada. Y los enlaces pi es el solapamiento, perdón, es el enlace resultante del solapamiento lateral, ¿bien? Anterior hablamos sobre el solapamiento frontal. Ahora hablamos sobre el solapamiento lateral, pero esto no es de todos los orbitales. Ya lo vamos a ver ahora con un ejemplo que es más fácil de poder interpretar, ¿bien? Porque si no, si les digo una definición va a ser más complicado. En el sigma es de los orbitales atómicos y el pi es de los orbitales atómicos p, ¿bien? Recuerden cuáles son los orbitales atómicos p. Las regiones, ahora yo les pregunto, por ejemplo, de la tabla periódica, ¿cuáles eran los elementos que tenían el orbital p? Su último orbital era el p. Ahí se acuerdan. Los no metales. Digamos, sí, algunos metales, pero algunos no, algunos metales también, digamos, los no metales, pero hay metales que también. ¿Eran los representativos o los de transición? Representativos, Bien, ¿de la parte izquierda o derecha? derecha. ¿Y los de la izquierda, qué subnivel eran? S. Perfecto. Bien. ¿Vieron cómo uno va relacionando los temas así, va viendo si va entendiendo, ¿no? Eso es lo bueno. Sigamos entonces. Bueno, la región donde se comparten, son las regiones donde se comparten electrones, están ubicadas sobre una línea imaginaria en la que se unen los átomos, ¿bien? Son paralelos a esta línea. Por ejemplo, acá, yo tengo un átomo acá y otro átomo acá, ¿bien? El enlace es en el mismo. Pero acá, es decir, yo tengo un enlace acá y otro enlace acá, ¿bien? Eso quiere decir que son paralelos. Uno va acá y otro va acá. Por ejemplo, un enlace simple, ahí está, ahí se ve. Un enlace simple es un enlace sigma, ¿bien? Un enlace doble es un enlace sigma y un enlace pi. Un enlace triple es un enlace sigma y dos enlaces pi. Por ejemplo, si vamos acá, bueno, ¿cuántos enlaces de sigma y pi hay en una molécula de ácido acético? ¿Cuál es el ácido acético? El vinagre. En este caso, bueno, ya está la respuesta. Sí, ya está la respuesta. Por ejemplo, si ven acá, es decir, ¿cuántos enlaces simples tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 enlaces simples, ¿bien? Entonces ponemos 6. ¿Y cuántos enlaces dobles tenemos? Uno solo, que es con el carbono de oxígeno. Y como el carbono doble es 1 y 1, entonces decir, bueno, 1 y 1. Enlaces pi, uno solo, enlace sigma, 6 más 1 igual a 7. 7 sigma y 1 pi. ¿Bien? Eso es más que nada como para que vayamos viendo una introducción de los enlaces sigma y pi. Pero cuando veamos en orgánica, ahí sí vamos a abundar mucho en esto. Y vamos a hacer actividades para que ustedes reconozcan bien los enlaces. Porque hay ejercicios. Siempre suelen preguntar en el examen. Hasta ahí, con lo que fueron los enlaces estos sigma y pi. ¿Lograron entender más o menos? Esto es lo que yo quiero que aprendan. ¿Bien? Esto es lo más importante. Lo anterior era pura teoría, que no es insignificante. Pero yo quiero que esto sepan, ¿bien? Con que ustedes sepan esto, listo. Así que bueno. Si lo quieren tener más a mano, le pueden sacar captura, o si no, ya después lo ven en el Power o en el video, como ustedes quieran. Sigamos entonces. Por último, vamos al enlace metálico. Enlace metálico
no se suele tomar mucho porque es un enlace muy simple. Vamos a decir que mantiene unido a los átomos de los metales entre sí. Estos átomos se agrupan de una forma muy cercana unos de otros, ¿bien? A diferencia de los demás, no estaban tan pegados. Cuando hablábamos del amonio, ¿recuerdan? Que yo les decía que el nitrógeno con 3 hidrógenos estaban un poco más cercanos, pero del otro hidrógeno estaban más lejos, ¿bien? Acá no, acá tienden a estar muy cerca y es por lo que produce estructuras muy compactas. Si ustedes ven una molécula de agua, no es lo mismo que una molécula sería de cobre, de hierro, ¿bien? Aparte su propiedad física es diferente. Por ejemplo, acá vamos a ver la estructura. Están muy cercanos, ¿bien? Esto es un núcleo, tiene el protón, bueno, los neutrones son insignificantes marcarlos, y los electrones, ¿bien? Están muy cercanas todas esas moléculas, todos esos átomos, porque, bueno, tienen que formar una estructura bien compacta, porque el metal es una estructura dura, rígida, exceptuando, bueno, el mercurio. El mercurio a temperatura ambiente es líquido, pero en su mayoría los metales son rígidos. Y como ven acá, tenemos los electrones, todos estos electrones que son los deslocalizados, aquellos con los que van a compartir, ¿bien? Bueno, el núcleo del metal, como señala acá, y se forma como un mar de electrones, ¿bien? ¿Por qué? Porque este núcleo, bueno, acá en este núcleo no tiene el electrón, bueno, falta la imagen. Pero bueno, este núcleo, por ejemplo, tiene el electrón, y recuerdan que hablábamos sobre la nube electrónica y todo eso cuando veíamos mecánica cuántica. Bueno, todas esas nubes electrónicas, todo ese espacio, esa densidad que genera el electrón de carga negativa, siempre se va a ir hacia el medio, ¿bien? No es que va a estar hacia afuera. Por eso es que tiende esto, ¿ven? A formar ese mar de electrones, o tienden a atraer todos los electrones hacia el medio, no tanto hacia los extremos. Perfecto. Enlaces metálicos, ¿quedó alguna duda? Es muy simple. Saber que se da entre metales, primero y principal, y que los átomos están muy cercanos. Bien, muy, muy cercanos. Y se forma, bueno, este mar de electrones que es gracias a la nube electrónica proporcionada por cada átomo. Bien. Ahora sí, pasamos a los enlaces intermoleculares. Los enlaces intermoleculares se refieren a las interacciones, y vamos a hablar sobre interacciones, que existen entre las moléculas conforme a su naturaleza. Generalmente la clasificación es hecha de acuerdo a la polaridad de las moléculas que están interaccionando, o sobre la base de la naturaleza de esas moléculas, ¿bien? Y de los elementos que las conforman. Por ejemplo, vamos a ver una de los enlaces intermoleculares, que es las fuerzas de dipolo-dipolo o enlaces dipolo-dipolo, ¿bien? Solo existe entre moléculas polares, es decir, una molécula que tenga una carga. Por ejemplo, ¿cuáles son ese tipo de moléculas? Que se establecen por un enlace, ¿de qué tipo? Enlace intermolecular. Una molécula de oxígeno, ¿es polar? O sea, yo les vuelvo a preguntar. La molécula de oxígeno, ¿es polar? Está formada por dos oxígenos que son el mismo elemento y por lo tanto van a poseer la misma electronegatividad. Al poseer la misma electronegatividad, uno no posee una mayor atracción de electrones que el otro y por lo tanto poseen la misma atracción, no generando polos. Bien, es decir, vuelvo a plantear la pregunta. ¿El oxígeno es polar? ¿La molécula de oxígeno es polar? No. No.
Perfecto, de 10. ¿Y la molécula de agua? Bien. Estas se pueden clasificar en de atracción o de repulsión. Atracción, ¿cuándo sería? Cuando una molécula es de qué carga. Y la otra molécula, ¿qué carga tiene cada molécula? Bien, acá vamos a hablar ya de moléculas, no de elementos o de átomos, ¿bien? Es decir, yo tengo una molécula positiva y una molécula con carga negativa. Se van a atraer, si van a, acá vamos a ver la imagen, es decir, se van a atraer por esto, porque tienen diferentes, los extremos por los cuales se unen, tienen diferente carga, ¿bien? Es decir, esta carga, el delta negativo y delta positivo. Por eso es que tienden a atraerse. Por eso, molécula polar. ¿Por qué esto es negativo? Porque todos los electrones se tienden a agrupar en un solo lado. ¿Bien? Si en este lado no hay ningún electrón prácticamente, va a ser positivo, porque no está esa densidad de la nube electrónica. Siempre recuerden eso, la densidad de la nube electrónica. Proporcionada, bueno, por los electrones, la densidad de carga negativa. Entonces, como no tiene, este polo se vuelve positivo, porque no tiene carga negativa. Entonces, bueno, todos los protones. Lo mismo acá. Entonces, como se unen, se va esta interacción. Recuerden que estas interacciones, estos enlaces, no son rígidos, ¿bien? Se puede romper fácilmente. A diferencia de un enlace covalente, es medio difícil romperlo, que es un enlace dipolo-dipolo. Bien. Eso en el caso que sean de atracción. Bien, esto por ejemplo es de atracción. Y de repulsión, ¿cómo sería? Si justo no tengo una imagen de repulsión. Pero o sea que ambos extremos por los cuales están por interaccionar, claro, sean la misma carga. En este caso, por ejemplo, sea negativo-negativo o positivo-positivo. La diferencia entre moléculas, entre la distancia de las moléculas va a ser mayor. ¿Bien? ¿Por qué? Porque acá se van a tender a atraer. Se atraen, se atraen, se atraen. Mientras que si son negativos, estos dos son negativos, es como que van a estar uno más para allá y el otro para allá. Bien, se van a estar repeliendo. Perfecto. Ahora pasamos a la otra, las fuerzas de dispersión del hondo. Este tipo de unión es la principal fuerza que se da entre moléculas no polares. Anteriormente veíamos que la dipolo-dipolo es entre polares, ¿bien? Es significativa solo cuando las moléculas están muy próximas entre sí. Anteriormente no importa mucho porque existe esto, que se pueden atraer o se pueden repeler, ¿bien? Al tener carga es como que, bueno, dice, yo soy negativo, vos sos positivo y se atraen, ¿bien? Acá no, al no poseer esa carga, no se pueden atraer con facilidad y es por eso que sí o sí necesitan estar cerca, como ven acá, ¿bien? Existe como esta diferencia, ¿bien? Siempre va a existir esa diferencia de cargas, porque obviamente un núcleo tiene carga positiva y tiene carga negativa, pero para que existan, esta unión tiene que estar muy, muy cercanas. Bien, a diferencia de las otras que están más lejos. Acá, bien. Esta imagen. Si ven acá, ves lo que es una molécula apolar, los electrones no tienden a estar como acá, que están más para un lado que para otro, sino que están lejos. Bien. Están todos en el. Perdón, no están lejos, sino están todos en el centro. ¿Y qué es lo que hace? Se produce esa inducción porque se acercan y se lleva a cabo esto. ¿Bien? Se induce un dipolo en el cual se genera lo que vemos acá, un extremo positivo y un extremo negativo. ¿Se logró entender esa diferencia entre las dispersiones de London y las de y el dipolo-dipolo? Más o menos, profe, si puede volver como a repasarlo. Sí, volvemos de nuevo.
Vamos a hacer comparación. Es decir, el dipolo-dipolo es aquel que se da entre moléculas polares. ¿Bien? ¿Qué quiere decir polar? Que tenga carga. Es decir, acá, un extremo positivo y un extremo negativo. Esto es una molécula polar, es decir, estas moléculas están unidas por enlaces covalentes polares, entonces por eso es polar. Un extremo positivo y un extremo negativo. Bien. Se atrae con otra molécula polar, porque dice, bueno, somos dos moléculas polares, se atrae lo positivo, se unen, ¿bien? Entonces se genera otra molécula muchísimo más grande, pero se unen con el extremo positivo. Bien, el negativo se une con el extremo positivo. Y la de dispersiones de London es dispersiones de London o dipolo inducido, dipolo inducido. Bien, anteriormente es dipolo-dipolo, ahora es dipolo inducido, dipolo inducido. ¿Qué es lo que pasa acá? Para que se genere este tipo de unión, el dipolo, ¿por qué hablamos de dipolo? Porque tienen dos polos. Bien, se induce un dipolo. Porque si ven esta molécula apolar, no tiene un polo como si lo tenía esta. Ven que acá hablamos sobre un polo negativo y un polo positivo. En esta molécula, sí, en esta molécula están todos los electrones ahí, ¿bien? Todos los electrones están en el centro, por así decirlo. Entonces no poseen un extremo positivo y un extremo negativo, por lo tanto no se puede unir a nada. Pero bueno, hay una excepción y lo que dice, bueno, no. Se induce para que estas dos moléculas se puedan unir. Entonces, ¿cómo se genera esa inducción? Generando polos, ¿bien? Es decir, se genera un polo negativo y un polo positivo. La unión que se da es prácticamente idéntica. Si ven acá, ven esto, esta imagen, ¿bien? Es idéntica a esta imagen. Solo que esto se da por moléculas muy lejanas, no tan lejos, bueno, bien, pero se dan por moléculas que están un poquito lejos, mientras que el enlace dipolo inducido, sí o sí tienen que dar por moléculas cercanas, ¿bien? Para que se induzca esto. El dipolo se tiene que inducir. Si el dipolo no se induce, no se genera esta unión. ¿Bien? Esta unión de enlace polo negativo se une al polo positivo de la molécula. ¿Bien? Pasó de una molécula polar a una molécula apolar a una molécula polar, teniendo dos polos. Obviamente, este enlace se rompe y vuelve a esto. ¿Bien? Se rompe el enlace y vuelve a formarse la molécula apolar. Es decir, los electrones, en vez de estar todos concentrados en un extremo, se vuelven al medio. ¿Bien? ¿Se logró entender eso? ¿Ahora se entiende mejor, digamos? Sí. Perfecto. Recuerden el tema de la distancia, que cuando es el dipolo inducido tiene que estar muy cerca para que se pueda inducir en este dipolo. En el caso del dipolo-dipolo, no. En el dipolo-dipolo pueden estar un poquito lejos y no hay problema. Se genera el enlace. Y por último, el puente de hidrógeno. Son tres los principales enlaces intermoleculares, ¿bien? Después vamos a ver muchísimos más cuando veamos biomoléculas, pero estos tres son los principales. Vamos a decir que esta unión se presenta solamente en moléculas que contienen hidrógeno, unidos a átomos muy pequeños y muy electronegativos. Por ejemplo, el puente de hidrógeno. Yo puedo unir, a través de este enlace, ¿qué tipo de moléculas? Una muy conocida. El agua. El agua. Bien, el agua. ¿Sería por qué? Porque hablábamos de átomos pequeños, por ejemplo, el hidrógeno es un átomo pequeño, digamos, a átomos pequeños y muy electronegativos. El oxígeno es muy electronegativo, está al lado del flúor prácticamente. Y establece esto, ¿bien? Es decir, se establece. Estos son enlaces covalentes. Recuerden que el oxígeno se une por enlace covalente al hidrógeno. ¿Vieron cuando hablábamos hace rato sobre la estructura de Lewis
que Lewis planteaba todo prácticamente como la misma línea. Pero bueno, el agua no, el agua tiene eso, esos enlaces así en forma de un ángulo y forma acá un ángulo de, bueno, como 106, si mal no me equivoco, grados. ¿Bien? Y entre un hidrógeno y un oxígeno de otra molécula de agua, se forma este puente de hidrógeno. ¿Bien? Es decir, un hidrógeno con un oxígeno. Siempre recuerden eso. Tiene que haber hidrógeno en la molécula. Si no hay hidrógeno en la molécula, no es un puente de hidrógeno. Puede ser otro tipo de puente, sea puente ya sea disulfuro o sulfuros, puentes de fosfato y así, pero más que nada el puente de hidrógeno es el más conocido. Haciendo una comparación entre enlaces intermoleculares, el enlace puente de hidrógeno es más resistente que el de ion dipolo-dipolo y dipolo inducido. Bien, es más fácil es más difícil de romper este enlace o este puente que los anteriores. Los anteriores aplicándole carga, es decir, yo le aplico corriente y ahí nomás se separan. Bien, este puente de hidrógeno es un poquito más difícil de romper. Por eso es que se puede observar el agua prácticamente como una sola cosa. Bien, yo puedo observar el agua como una sola cosa, pero son muchísimas moléculas. Bien. Eh, y la distancia entre estos sí va a depender del cambio de estado. Por ejemplo, estos puentes de hidrógeno en el estado gaseoso, seguimos con el agua, tienden a ser muy escasos. Bien, ¿se acuerdan cuando veíamos los cambios de la materia? Hablábamos sobre que el gaseoso no tienen estas atracciones, ¿bien? Atracciones entre moléculas. Bueno, entonces, como estos puentes de hidrógenos no existen entre las moléculas prácticamente del estado gaseoso, no está presente. Y en el estado líquido sí va a estar presente, pero van a estar más lejanos, bien, estos puentes de hidrógeno. Por eso es que el estado líquido tiene esa particularidad. Y cuando va a un estado sólido, ahí sí adquiere mayor cercanía. El puente de hidrógeno es más cortito, por eso es que se forma, bueno, el hielo, que el hielo es compacto. ¿Bien? Se compacta gracias al puente de hidrógeno. Perfecto, hasta ahí. ¿Lograron entender bien todo lo que es enlaces? De 10. Bien, vamos a hacer un ejercicio rápido, así entramos a reacciones químicas. Bien, así podemos ver por lo menos reacciones químicas. Y ya la semana que viene sí o sí entramos con estequiometría, pues no creo que lleguemos ahora. Primer ejercicio, por ejemplo, dado el elemento químico con número atómico 16. ¿Cuál es el 16? Con número atómico 16. ¿Qué elemento es? Azufre. Perfecto. ¿Es representativo de transición o de transición interna? Representativo. Bien. ¿Periodo y grupo? Periodo 3 grupo 15. El 16. azufre. Sí, es en el grupo 16. Bien. O si no, con la nomenclatura vieja, 6A. bien, perfecto. Bien, seguimos con otro elemento, con número atómico 38. ¿Cuál es? Estroncio. Perfecto. ¿Representativo de transición o de transición interna? Representativos. ¿Periodo y grupo?
Periodo 5 y grupo... No, sí, periodo 5 y grupo 2. Y con nomenclatura vieja, 2A. perfecto. Bien. Vemos este. Bien, la siguiente es la configuración electrónica de un anión monovalente. ¿Cuántos electrones tiene acá? 10. Y si es un Es anión sería, si es un anión monovalente, ¿qué quiere decir eso? ¿Tiene un electrón de más, un electrón de menos? Electrones Tiene de electron Menos. Bien. ¿Y cuál sería? ¿Qué elemento es? Sodio. neón. Sería, ¿qué elemento es? Si tiene sodio. esto, escuchen, digamos, esto es la configuración electrónica del anión, ¿bien? Monovalente, no del átomo en estado neutro. Sería el átomo neutro. Si acá tengo 10 electrones y estos 10 electrones, bien, es flúor. Estoy viendo los mensajes del coso. Es el flúor, ¿bien? Porque neutro serían 9. Si le agrego 1, se forman 10. Entonces, ahora, ¿cuál es el periodo y cuál es el grupo? Periodo 2 y el grupo 7A es 17. Bien, 17 o 7A, perfecto. Bien, ahora vamos con un poco de enlaces. Bueno, esto es más para dibujar, que ya después lo pueden hacer ustedes, el diagrama de Lewis. Bromo, la molécula de bromo es polar a polar. Y obviamente, ¿qué enlace? Siempre hablamos sobre enlaces intramoleculares. Bien, acá todos estos son enlaces intramoleculares. La molécula de bromo. apolar, el ladrón. Bien, ¿qué tipo de enlace? Covalente. Apolar. Perfecto. Vamos acá. Magnesio y oxígeno. Óxido de magnesio. Polar. Enlace. No polar. ¿Qué tipo de enlace? Covalente. ¿Qué tipo de enlace? Recuerden bien, el oxígeno es un metal, un no metal y el magnesio es metal. Iónico. iónico, Bien. Acá, cloruro de sodio. ¿Qué tipo de enlace? Iónico. Sí. ¿Cuál es ion y cuál es anión? ¿Cuál es, perdón, catión y cuál es anión? El sodio es cation y el cloro no, al revés. Está bien, sería el Ah, sodio cation. es catión y el cloro es anión. Anión. Está bien, está bien. Eh, ácido sulfúrico. Enlace iónico. Acá son todos no metales. Bueno, el hidrógeno no se sabe qué es, pero bueno. ¿Qué tipo de enlace? covalente, Bien. ¿Polar? ¿Apolar? polar, Bien. Y por último, el amonio, lo vimos.
El dativo. Perfecto. ¿Es anión o catión? Catión. Perfecto. ¿Y este es anión o catión? Anión. Bien. ¿Anión mono, di, tri, valente? Divalente. Perfecto. Perdió 2 electrones. Bien.